Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 15 de la primera carta a los Corintios. A través del tiempo, la iglesia ha sido duramente atacada por algunos líderes y grupos religiosos. Entre estos, podemos mencionar, por ejemplo, los fariseos. Los fariseos era un grupo que se oponía al ministerio de Cristo. Incluso lo tildaban como un hereje porque ellos decían que blasfemaba contra Dios. También encontramos a los ascetas. Estos pensaban que la carne debía ser tratada de manera rigurosa y de esa manera purificar el cuerpo. Es a través de este grupo que también surgen los azotes al cuerpo como obras para encontrar la gracia de Dios. También entre estos grupos encontramos a los celotes. Los celotes era un grupo revolucionario en aquel tiempo. Todo lo querían lograr a la fuerza. Es más, aún querían que las personas guardaran la ley mosaica y lo querían hacer de una manera violenta, casi obligando a las personas. Entre estos también estaban los saduceos. Al parecer este grupo estaba realizando alguna campaña llevando la doctrina de no creer en la resurrección a la iglesia de Corinto. Por eso Pablo les escribe en el capítulo de hoy. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los primeros versículos del capítulo de hoy. Además os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que también recibisteis y el cual perseveráis firmes. Por ese evangelio sois salvos, si retenéis firmes la palabra que os he predicado, si no creísteis en vano. Porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros duermen. Aquí Pablo presenta el tema de la resurrección. Había este grupo en especial que estaba enseñando a los de Corinto a no creer en este tema. Realmente la resurrección era un tema muy importante, ya que la resurrección era sinónimo de la esperanza. Entonces Pablo les enseña algunas lecciones a los hermanos de Corinto. La primera de ellas, negar la resurrección es ser un testigo falso. En segundo lugar, Pablo les dice que la resurrección es sinónimo y devuelve la esperanza a aquellos que la han perdido. En tercer lugar, Pablo dice que los hijos de Dios, aquellos que descansan en Jesús, experimentarán también la resurrección tal como lo Cristo la experimentó para vida. En cuarto lugar, Pablo les dice que la resurrección destruyó y finalmente destruirá a la muerte como un enemigo del pueblo de Dios. Pablo quería que ellos entendieran que realmente este tema era de vital importancia. Veamos ahora lo que registran los versos 29 y 30. Si no hubiese resurrección, porque algunos se bautizan por los muertos, si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué bautizarse por ellos? Y nosotros mismos, ¿por qué no exponemos el peligro a toda hora? Lo que Pablo está diciendo aquí o está atacando otra doctrina más que se despertó en aquel entonces. Parece que Pablo se está refiriendo a esa creencia antigua que las personas podían bautizarse en el nombre de un familiar que había muerto y éste adquiría la vida eterna. Realmente este principio no tiene ningún fundamento bíblico, ya que el Señor nos enseñó, según la gran comisión en Mateo capítulo 28, que tú y yo debemos bautizarnos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo.
Hay algunas lecciones que Pablo quiere enseñar a sus hermanos en aquel momento. En primer lugar, no debemos corromper las buenas costumbres con nuestras malas conversaciones. Pablo amonesta a los hermanos de Corinto a que puedan hablar decorosamente y no hablar palabras que no edifican. También Pablo les dice, velen para no entrar en tentación y así no entren ustedes en pecado. El tercer consejo que Pablo les da es que en la resurrección serían transformados y habría o pasarían de una condición antes a una condición posterior a la resurrección. Y en cuarto lugar, para heredar el reino de Dios es necesario, les dice Pablo, que ustedes desechen la corrupción. El tema de la resurrección es muy importante. El enemigo ha tratado de desvirtuar esta teoría, esta doctrina bíblica. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo dijo que sin resurrección no hay esperanza. Vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Por lo tanto, el enemigo quiere borrar la esperanza y la fe de ti, haciendo que tú no creas en que hay resurrección. Sin embargo, la mayor evidencia es que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Para finalizar, quiero llamar tu atención a los últimos textos que Pablo presenta en este capítulo. Os voy a decir un misterio. Hermanos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les habla a este grupo de hermanos, no solamente advirtiéndoles a no adoptar estas creencias falsas de no creer en la resurrección, sino les expande este tema diciéndoles que un día el Señor regresará y todos aquellos que han muerto en Cristo serán transformados a la final trompeta cuando Cristo venga. Tú debes estar preparado para ese momento. Y si la muerte te sorprende, debes estar listo para descansar en el Señor y en tu tumba esperar que Cristo venga para resucitarte. Hoy debemos entonces creer en que el Señor puede resucitar todo aquello que ha muerto en nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha muerto en la tuya? ¿Quieres entregar ese muerto, ese cuerpo ya sin vida al Señor? Y el Señor puede tocarlo y soplar aliento de vida en él y que pueda resucitar para gloria del Señor. Quiero orar por ti en este momento para que el Señor resucite tus sueños, tu vida espiritual, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, lo que sea, el Señor lo puede restaurar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias porque en la resurrección hay esperanza. Gracias porque a través de tu palabra entendemos lo maravilloso de este tema. Y creemos que así como tú moriste, muchos de nosotros gustaremos también la muerte. Pero así como tú te resucitaste y te levantaste de entre los muertos, también nosotros lo haremos y resucitaremos para vida eterna. Ayúdanos a estar preparados para ese momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.